Muy buenos días, estamos todos conectados. Ya, perfecto. Voy a proceder a tomar lista, ¿ok? A tomar asistencia. Ok, a ver, empezamos con asistencia. Estudiante. Les voy a pedir un favor. El día de ahora, como me estaban prestando la cuenta de Zoom, esa cuenta ilimitada, el día de ahora vamos a tener que hacer la conexión por medio de dos momentos, ¿ok? Entonces, yo les voy a enviar nuevamente el link de Está acceso bien bonito. antes, Mira. antes de finalizar, ¿ok? ¿Ves? Perfecto. Eso está bien bonito. Cállate ya. Ok. Aldaz Gómez, Arias Estrada, Buenos Arias días, Estrada, presente. buenos días. Profe, se saltó de mi nombre. Aldaz. No me salté, Aldaz Gómez, ok, perfecto. Día, pero con un día que vaya, ya. Aldaz, 9:14. Buenos días, presente. ya, por favor apaguen el micrófono las personas que tienen el micrófono encendido. Les agradezco. Solamente si es que yo les nombro, me responden, ¿ok? A ver, Aldaz Gómez, nuevamente. Buenos días, presente. Buenos días. Arias Estrada, Presente, buenos días. ya. Barragán Villena, Buenos días, presente. buenos días. Borja Correa, Buenos días, presente. buenos días. Karanki Yanzapanta, Buenos días, doctor presente. buenos días. Carguachi Paucar, Buenos días, presente. buenos días. Cedeño Baque, Chiluisa Yumitaxi, Buenos días, presente. Díaz Andrade, Escobar Verónica Estefanía, Buenos días, presente. Farías Vélez Dayana, ¿no? Garófalo Bonilla, Presente, buenos días. Gavilanes Correa, Buenos días, presente. Guamán Gonzabay, Buenos días, presente. buenos días. Isa Guamán, Buenos días, presente. Lucio García, Buenos días, profe, presente. Manobanda Manobanda, Melendres Gómez, Presente, buenos días. Muyo Caluña, Presente, buenos días. Paredes Solís, Buenos días, presente. Pasto Ula, Ponce Pilataxi, Buenos días, presente. Remache Ñamo, Salazar Calo, Sánchez Prado, Buenos días, presente. Suárez Tello, perdón. Buenos días, presente. Paquiza Hinojosa, Buenos días, presente. buenos días. Ulloa Calderón, Buenos días, presente. Vargas Inga, Buenos días, presente. Villota Sosa, Buenos días, presente. perfecto. Profe, ese salto de mí, o no sé si yo no le escuché. ¿Cuál es tu Vázquez. apellido? Disculpa, ¿cuál es tu apellido? Vázquez. ¿Pasto? Vázquez. Vázquez Aro, sí, sí, sí te dije. Ah, ya. Gracias. Vasco, ya, sí te mencioné. Disculpe, doctor. Sí, De la chica de Mache está intentando entrar, lo que pasa es que
No le funciona bien el internet, me dice. Y el chico pasa también. Ya, no hay problema, que ingresen más tranquilamente, cuando ya tengan la conexión. A ver, perfecto, chicos. A ver, ¿en qué nos habíamos quedado la semana pasada? Nos habíamos quedado en algunos trastornos mentales, ¿verdad? De lo que estamos hablando. ¿Se acuerdan de lo que era, que hablábamos acerca del trastorno antisocial de la personalidad? Y lo que estábamos hablando acerca de la esquizofrenia, con respecto a los delirios. Ustedes tenían, de hecho, una actividad, ¿no es cierto? Una pruebita que dieron. ¿Cómo les fue? ¿Alguno tuvo algún problema? ¿Alguien tuvo algún inconveniente con respecto a la pregunta, a las pruebas? Sí, lo que pasa es que una pregunta no tenía contenido y decía responder verdadero o ¿Verdadero o falso. falso? Perfecto, sí. Ajá. Y no respondieron. Yo la verdad la marqué y al azar puse verdadero o falso. No, ok, ok. Y bueno, cuando ocurren esos problemas, sí sabía que había ocurrido ese problema con la pregunta. Bueno, del otro paralelo me hicieron, ¿no? La pregunta que, ¿cuál era el contenido de esa pregunta? Lamentablemente, cuando se sincroniza al momento de pasar de Word al, al, al algoritmo este, parece que la pregunta se omitió, pero la pregunta iba relacionada con si el delirio se puede confundir con la demencia, verdadero o falso. Sí, era la pregunta. No sé si todos alcanzaron a hacer la prueba. ¿Todos alcanzaron o no alcanzaron? ¿O hay alguien que no logró? Parte, Por sí, algún profe. motivo, alguna razón. ¿Sí? Dígame. ¿Qué me decían, perdón? ¿Estuvo fácil o difícil? Una por una. ¿Estuvo fácil o difícil la prueba, chicos? Profe, disculpe, también había una pregunta. Estoy un poco confundida. A ver, ¿cuál pregunta? Decía que es la personalidad y yo marqué una y pensé que estaba bien, pero salió que era ninguna. Entonces no sabría cuál sería la respuesta. A ver, pero ¿se acuerdan qué era la personalidad? Porque dimos un concepto medio grande acerca de la personalidad, ¿ya? Porque estaba solo, mire, estaba solo una partecita, cuando tú marcaste, supongo que marcaste la más obvia de todos, la más obvia de todas, pero no estaba completa, si me entienden, estaba a medias. Es decir, que no estaba, a ver, ¿qué? ¿Cuáles eran las opciones? ¿Se acuerdan? Habían preguntas también que decía, escoge la respuesta incorrecta, ¿no? O escoge la respuesta correcta. ¿No es cierto? ¿Qué decía? La personalidad es un conjunto de características que hacen a una persona única, ¿no es cierto? ¿Cómo qué? Pensamientos, sentimientos y comportamientos. Esas tres cosas eran importantes, ¿se acuerdan? Es un constructo complejo que se desarrolla a lo largo de la vida. Y yo solo puse, la personalidad es un conjunto de características que hacen a una persona única como sus pensamientos y sentimientos, nada más puse. Pero no puse el comportamiento. Entonces Sí yo les decía, estaba, profe, en una respuesta, pensamientos, emociones, comportamientos ya, vamos y a eso. hacer lo siguiente, ¿ok? Yo voy a revisar. Si está, si uno de estos tres elementos no está en esa pregunta, perdón, si no está en estos tres elementos en esa respuesta, ok, les voy a cambiar y les voy a corregir, ¿ok? A las personas que hayan respondido la opción correcta, ¿sí? Pero si no encuentro, que ya voy a revisarla,
lo mantendríamos así, ¿ok? No habría problema. Ya voy a revisar. ¿Alguna otra pregunta, alguna duda? Yo tenía una duda, profe, A ver, pero ya ¿ya? no des- ¿Qué? Perdón, no te Si escucho. no, le quería preguntar en dónde puedo revisar las clases. Perdón. Que, en dónde puedo revisar las clases que están grabadas, porque en la plataforma solo están, digamos, las que usted sube, pero no las clases grabadas. Sí, está subida hasta... ¿Aló? ¿Ya? Perdón. ¿Está conectado? Perdón, ya. Volvimos a tener conexión. Parece que se salió un momento de la reunión. Ok. A ver. Ya, las clases pueden accederlas, obviamente revisando, ya voy a subir la plataforma, la de la clase anterior, de la semana pasada y de esta, ¿no es cierto? Por eso, chicos y chicas, yo siempre les digo, a ver, chicos, chicas, yo doy las clases, por favor, ¿entendieron? Repitan, por favor, ¿no es cierto? Vamos a ver, yo voy a revisar cómo les fue en las notas, ¿ok? Cómo les fue en las pruebas. Si estamos todos bajos, vamos a repetir, ¿les parece? ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. ¿Sí? Si están de acuerdo, pero si nadie me habla y se quedan callados y no me dicen nada, entonces yo asumo que está todo bien y está correcto y todos están de acuerdo. Otra cosa, chicos, desde la siguiente semana nosotros tenemos la clase presencial, la siguiente semana. Es decir, que nosotros vamos a tener nuestro encuentro en San Miguel. Sí, doctor. Un momentito, por favor. Ok, chicos, a ver. Entonces nos habíamos quedado justamente en eso, ¿verdad? Entonces yo voy a revisar como les digo, ¿no es cierto? Mire, la pregunta esta, que no tuvo su contenido con la respuesta, ¿verdad? Voy a anularla. Esa pregunta se va a anular, ¿sí? Porque obviamente hubo una falla y hubo un error, ¿sí? Pero con respecto a la pregunta, por ejemplo, de personalidad que me están diciendo, ¿no es cierto? Voy a revisar el contenido. ¿Qué otra pregunta también tenían dudas? Ninguna. Ok, perfecto. Bueno, vamos a continuar entonces con la clase. ¿Me ayudan, por favor, comentándome qué recuerdan? Bueno, empecemos por qué era la personalidad. ¿Qué era la personalidad para ustedes? Era el conjunto de características, emociones, pensamientos y comportamientos. Ujú, perfecto, ¿no es cierto? Un grupo de características que hacen que cada persona sea única, ¿no es cierto? Como por ejemplo, con respecto a sus pensamientos, a sus sentimientos, a sus comportamientos. Es un constructo complejo que se desarrolla a lo largo de la vida, ¿ok?
¿no es cierto? Entonces, tenemos un patrón de comportamientos y actitudes, pensamientos y sentimientos, ¿no es cierto?, que constantemente se van repitiendo. Es un conjunto de rasgos emocionales, de pensamientos y comportamientos. Nunca se olviden una cosa. Cuando nosotros en psicología hablamos, tanto en psicología criminal, en psicología del aprendizaje, en todo tipo de psicología, el comportamiento es la base fundamental, ¿sí? Porque cómo nos comportamos y cómo es nuestra conducta determina todo alrededor de nuestro contexto, ¿sí? Entonces, porque, a ver, nosotros podemos pensar que alguien puede tener un problema psicológico, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo es la mejor manera de evidenciar que alguien tiene un problema psicológico? ¿No es cierto? Algo visible que es para nosotros es el comportamiento y la conducta. Si esa conducta no está dentro de sus parámetros denominados normales, ¿no es cierto? Entonces esa persona no encasilla o no encaja dentro de lo que nosotros llamamos normalidad. Y esto nos hace creer que ese comportamiento, que es inadecuado, que es disruptivo, es decir, que es agresivo tal vez, puede estar causado por algunos factores. Entonces el comportamiento es una palabra esencial en esto, dentro del tema de la psicología, y sobre todo la psicología criminal. ¿Ok? Entonces vamos recopilando un poco de información. Ok. Habíamos hablado de esto. ¿Recuerdan qué era la psicopatología criminal? También había una pregunta relacionada con eso. Es la rama de la psicología forense que estudia la influencia de enfermedades Perfecto, perfecto, mentales en el comportamiento muy criminal. bien, ¿no es cierto? En pocas palabras, con tus propias palabras, dijiste justamente el concepto. Muy bien, ¿verdad? Entonces, recordemos el trastorno de personalidad antisocial. ¿Qué era el trastorno de personalidad antisocial? ¿Se acuerdan que les hice ver un video, inclusive del Joker? Era de las ¿Sí se acuerdan el video? personas por ejemplo, tenían desprecio por las normas sociales, que Perfecto. engañaban y manipulaban a la gente, que tenían Ujú. impulsividad agresiva y falta de responsabilidad. Ajá, muy bien. Verán, algo importante en este trastorno justamente es que es un trastorno que está relacionado con el tema de la salud mental. Em, Como bien decíamos, ¿no es cierto? Tiene el tema, el problema del desinterés por las normas sociales, pero también se desinteresa hacia otras personas. Generalmente las personas con trastorno antisocial de la personalidad pueden mostrar los síntomas. Generalmente, había una pregunta, ¿no es cierto? Bueno, desde la niñez, ¿sí? Puede comenzar a presentar algunos síntomas, pero no se diagnostica sino hasta la edad adulta, o sea, hacia la adultez tardía, perdón, hacia la adolescencia tardía y adultez temprana. Quienes padecen este trastorno generalmente, como bien lo decían, ¿no es cierto? Tienden a engañar, tienden a mentir, a romper las leyes porque no se enmarcan dentro de una norma social, ¿ya? Em, Se comportan de una manera muy impulsiva, no hay este tema de responsabilidad porque comienzan a culpar a otros, ¿verdad? Acerca de la responsabilidad de ellos, ¿no es cierto? Se preocupan por inclusive su propia seguridad, no se preocupan por la seguridad de los demás, se preocupan por su propia seguridad, ¿ya? Y los síntomas pueden disminuir de acuerdo a la edad, ¿no? Es decir, en el caso hay, esta persona tendría un rasgo, no puedo decir trastorno, pero sí puedo hablar de rasgo, personalidad antisocial, generalmente cuando pasa el tiempo y cuando nosotros estamos inmersos en una sociedad, esto nos ayuda a reducir ciertos síntomas. Pero como vemos el trastorno de personalidad antisocial, generalmente, como suelen ser las personas así,
tienden mucho a alejar a las personas, ¿no? Es bastante difícil mantener las relaciones sociales. Entonces, ok. Generalmente, ¿qué es lo que... A breves rasgos, ese es el trastorno de personalidad antisocial, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuántos trastornos de personalidad teníamos? 10. 10. A ver, recordemos algunos. ¿Cuál era? El antisocial, El de evitación, el del límite de personalidad, el de dependencia, el narcisista, el obsesivo compulsivo, el perfecto, histriónico, el perfecto, paranoico, paranoia, bien, la esquizoide y bipolaridad, la esquizotípico, esquizofrenia, y la esquizoide de personalidad. esquicitípico, esquizoide y esquizotípico. Te faltó el borderline también, o el trastorno límite de la personalidad. ¿Sí? A ver, estamos recapitulando algo que ya vimos y que hicimos la pruebita, ¿verdad? A ver, con respecto a las alucinaciones, ¿cuántas alucinaciones nosotros tenemos? Tenemos muchas alucinaciones, ¿verdad? Ojo, ¿no? Ojo, tenemos inclusive alucinaciones gustativas, auditivas, pero ¿cuáles son las más comunes dentro de la esquizofrenia? Visuales. Dos, ¿cuáles son? Las visuales y las auditivas. Visuales y auditivas. ¿Qué pasa con las alucinaciones visuales? La persona empieza a ver cosas que en la realidad no hay. No están. Exacto. ¿Y las auditivas? Escucha voces. Exacto, ¿no es cierto? Y generalmente estas voces es como que te están dando cierto tipo de instrucciones que solo esa persona va a escuchar, ¿ya? Por eso es mucho más peligroso en esquizofrenia cuando hay alucinaciones auditivas. Cuando hay alucinaciones visuales, eh, no, o sea, es preocupante, pero no es un sistema de alarma o de alerta. Cuando hay alucinaciones auditivas, el comportamiento de esa persona puede inclusive eh, ser muy disruptivo, puede atentar contra la vida de otras personas, inclusive con su propia vida, porque estas voces le van diciendo, mira, tú tienes que matar, tú tienes que asesinar, tú tienes que hacer esto, ¿cierto? Tú tienes que quitarte la vida, ¿sí? Esas alucinaciones auditivas son las más peligrosas. Doctor, una pregunta. Sí, dime. Sobre la esquizofrenia, ¿puede ser, digamos, como que solo un periodo o algo así? Bueno, la esquizofrenia no tiene cura Porque y no funciona por periodos. Te comento, ya tienes esquizofrenia, tuviste esquizofrenia para toda la vida. Lo único que te ayuda a reducir un poco los síntomas es la medicación, un poco la terapia, pero te ayuda a mitigar algunos signos y síntomas, nada más. No va a desaparecer. Lamentablemente, hay trastornos de personalidad que no desaparecen, ¿sí? ya, ¿Qué es lo que sí entonces, desaparecen? Los trastornos emocionales como la depresión, la ansiedad, eso sí desaparece, porque eso sí tiene una temporalidad. Pero lamentablemente los trastornos de personalidad es como en ciertos periodos tú puedes estar bien y en ciertos periodos tú dejas de tener sintomatología, pero en algún oh, momento eso estalla y nuevamente comienza un rebrote. Entonces, lamentablemente sí tiene picos altos, pero también tiene picos bajos de síntomas. ok. En la depresión se puede presentar también esto de alucinaciones. Perdón, En la depresión también se puede presentar esto de alucinaciones. ojo acá. Acá es importante una cosa, no, en la depresión no se presentan alucinaciones, no se presentan alucinaciones para nada. La depresión es uno de los trastornos comórbidos justamente con los trastornos de personalidad. Y me refiero a comórbidos cuando van de la mano, ¿sí? Es decir, por ejemplo, el trastorno bipolar, ya vamos a ver eso. El trastorno bipolar de la personalidad, tenemos dos fases, una fase maníaca y una fase hipomaníaca. La fase maníaca tiene que ver mucho con la impulsividad, la alegría exacerbada, y la hipomanía tiene que ver con periodos muy fuertes de depresión.
Entonces, hay algunos trastornos que sí tienen de componente o van de la mano del trastorno de perdón, sí, el trastorno emocional de la personalidad, de los trastornos emocionales como la depresión o la ansiedad. Entonces, es sumamente complejo, por ejemplo, porque a nosotros en psicología generalmente nos dicen, ok, cuando hay una persona así, ¿qué es lo que tú tienes que trabajar primero? ¿Tú tienes que trabajar la esquizofrenia, la bipolaridad o tienes que trabajar la depresión y la ansiedad? Lo primero que hay que estabilizar es el aspecto emocional de la persona, antes de trabajar con las otras Otra fases. pregunta, perdón. Otra pregunta. ¿Sí? Verá, en este caso, bueno, una persona fallece y obviamente otra persona que le quería mucho comienza a escuchar voces de que se quiere suicidar y todo esto porque necesita hacerlo para sentirse, o sea, para estar con esa persona. ¿Cómo lo tomo? Que, o sea, como, no sé, alucinación o algo, pero fue solamente por esta temporada. No es Miren, como que fue, miren, ¿qué les decía yo? Yo les decía la clase pasada, hay tres cosas y tres aspectos importantes que hay que tomar en cuenta para considerarlo un trastorno. Frecuencia, intensidad y mantenimiento. Ok, como estábamos hablando, ¿verdad? Como estábamos hablando hace un momento. Ok, es importante una cosa. Pasa este fallecimiento, ¿verdad? ¿Cierto? Pasó esto, nosotros escuchamos voces, escuchamos un montón de cosas, pero nosotros estamos en una crisis emocional por duelo. La crisis emocional por duelo nosotros tenemos que evaluar por 6 meses. Esa crisis emocional es peligrosa porque te puede llevar inclusive al suicidio. Y ese es un aspecto importante que hay que trabajarlo desde el tema de la estabilización de la depresión que está sintiendo y la crisis emocional que está sintiendo la persona que ha perdido un familiar. Pero no podemos decir que esa persona está generando una esquizofrenia, a menos, ojo, a menos que haya pasado el periodo de los 6 meses y estas alucinaciones o esta sensación de alucinación que pasado estos 6 meses se ha mantenido y ha continuado, ahí sí nos puede hacer pensar que por medio del trauma, ¿sí? Generó un tipo de esquizofrenia. Pero pasado el tiempo, pasado los 6 meses, un año de duelo. Por eso les digo, es importante tomar en cuenta esos tres aspectos, frecuencia, mantenimiento e intensidad. Frecuencia, ¿con qué frecuencia se da estas alucinaciones? ¿Qué tan intensos son? Empezó con un zumbido, luego empezaron voces, luego empezó con gritos, si me entiende, cada vez es peor. Ok, mantenimiento, se ha mantenido en el tiempo. Es decir, que ya no fue un periodo de un mes, de 2 meses, de 3 meses, sino que ya fue un periodo de más de 6 meses, más de un año. Ahí sí, cuando cumple estas tres cosas importantes, nosotros decimos se trata de un trastorno. Pero si no, estamos hablando de una crisis emocional. Y esa crisis emocional puede estar involucrado justamente alucinaciones visuales, alucinaciones auditivas. ¿Por qué? Porque tú estás en shock, ¿no es cierto? Tú estás en shock, tú no logras procesar algunas cosas, tu estado de ánimo se encuentra muy bajo, inclusive muy lávido, inclusive, ¿no es cierto? O muy plano, inclusive tienes sensaciones, inclusive ideas de muerte, pero eso es por la crisis emocional que estás sintiendo, no porque tengas un tipo de trastorno propiamente dicho. Entonces, miren, yo justamente la semana pasada me llega un paciente, ¿verdad? Eh, muy interesante el caso. Es un chico más o menos de unos 24 años, pero que actúa como un bebé de 5 o 6 años, como un niño de 5 años. Es un niño que tiene objetos de apego, como su peluche, por ejemplo. Entonces, él no logra mantener o no logra recordar algunas cosas porque se tiende a olvidar. No tiene control de esfínteres, no tiene un montón de cosas. O sea, es un hombre, ¿ya? Es un niño en un cuerpo de hombre. Y cada día, cada vez que pasa el tiempo, va perdiendo facultades. Entonces digo, ok, pasa esto. Necesito un historial para revisar desde cuándo está presentando esto. Cuando me doy cuenta en el historial dice, ok, los tratamientos empezaron desde el 2003, ¿no es cierto? Pero no tiene un diagnóstico definitivo. Yo ya sé qué es.
Yo ya sé qué es, porque yo ya me doy cuenta qué es. Ya entonces están haciéndole exámenes, están haciéndole un montón de cosas, ¿cierto? Pero yo ya me di cuenta qué es. Y el último examen, sí, corroboró con lo que yo ya me di cuenta. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo me fijé? Frecuencia, mantenimiento e intensidad. Entonces, cada vez ha ido agravándose más la situación. A medida que pasa el tiempo, se supone que los síntomas deben ir disminuyendo, pero han ido aumentando. Eso me da a mí una luz clara de que realmente se trata de un trastorno eh, generalizado del desarrollo, por ejemplo. Lo que en niños se conoce como el trastorno desintegrativo infantil. Cada día van perdiendo facultades y se van haciendo más niños. ¿Ya? Entonces, tenemos que darnos cuenta de este tipo de situaciones. ¿Ok? Es importante eso. Los delirios, ¿ya? Las alucinaciones ya sabemos, ¿no es cierto? Pero los delirios son ideas falsas o pensamientos falsos, ¿verdad? Que influyen sobre nuestro comportamiento. A ver, chicos, si se acaba la reunión, vamos a darnos más o menos unos 10 minutitos para volver a conectarnos, ¿ok? Sí, y les vuelvo a enviar por medio de la presidenta el enlace nuevamente, ¿ok? Para conectarnos. Ok, trastorno bipolar, lo que estábamos hablando, ¿no es cierto? Como les decía, tenemos una fase maníaca y una fase hipomaníaca. Pero en la fase maníaca tenemos episodios de exaltación, energía excesiva, euforia, ideas grandiosas, disminución de la necesidad de dormir. No podemos dormir, ¿verdad? Porque estamos así muy, muy alocados, ¿ya? Tenemos también un segundo componente que es un comportamiento desinhibido. ¿A qué me refiero con eso? Durante las fases así de exaltación, de euforia, las personas pueden llegar a ser muy impulsivas, llegan a tomar muchísimos riesgos, realizan actos delictivos que no realizarían en su estado normal. Esto generalmente yo hablo de una persona que tiene un comportamiento delictivo, ¿sí? En la relación con el delincuente, porque yo conozco muchas personas que tienen trastornos bipolares, ¿sí? Y las personas que tienen bipolaridad generalmente no logran, o sea, hay personas que no cometen impulsivamente un acto, pero lo piensan mucho, son personas muy vengativas, lo procesan, pero vinculado al comportamiento delictivo, la persona que tiene bipolaridad no, no va a tener como ese límite, ¿verdad? Que esa idea que le va a poner un freno y le va a decir, ok, solo lo vas a pensar, lo vas a analizar y te vas a poner a pensar en la mejor manera de vengarte. Porque un componente importante de la bipolaridad en su fase maníaca es justamente esto, la venganza, ¿no? Entonces, cuando estamos vinculados a comportamientos delictivos, a situaciones delictivas, son personas que van a cometer un delito, sí o sí, un acto impulsivo. Entonces, las implicaciones legales. El comportamiento delictivo cometido durante la fase maníaca puede tener consecuencias legales y complejas con desafíos en términos de responsabilidad penal, inclusive, ¿verdad? Entonces, ¿qué es importante acá? O sea, las personas que tienen bipolaridad sí o sí tienen que estar medicadas, igual que las personas que tienen esquizofrenia. Entonces, si ustedes ven caminando por la calle a una persona que dice que tiene esquizofrenia y les dice que no toma nada, tengan cuidado, ¿sí? Igual un bipolar. Entonces, es sumamente complejo. A ver, ¿alguna pregunta hasta aquí? Bueno, entonces voy a repetirles. ¿Qué es la bipolaridad? La bipolaridad es un trastorno que provoca altos y bajos emocionales, que van desde una fase hipomaníaca depresiva, ¿no es cierto? Que es básicamente un estado depresivo, hasta episodios maníacos, que eran exaltaciones, euforias, eh, energía excesiva, ¿verdad? No sabemos cuál es la causa de la bipolaridad, pero es posible que tenga que ver con una combinación de factores genéticos, ¿ya? Y ambientales. Inclusive muchas veces la atribuimos el desencadenamiento de la bipolaridad por el consumo excesivo de alcohol y de drogas, ¿sí?
Entonces, em, puede ser también porque hay una alteración en sustancias químicas del cerebro o estructuras del cerebro generalmente. Los episodios maníacos, como aquí lo vemos en la fase maníaca, pueden incluir síntomas como el exceso de ejercicio, la reducción, como dicen, ¿no es cierto?, de la necesidad de dormir, la pérdida de la noción inclusive de la realidad. Entonces, eso es sumamente importante que tomemos en cuenta, ¿sí? Los episodios de los cambios de humor generalmente duran de días a meses, así. O sea, no es que pasa de un día, bueno, puede pasar en los que un día estamos bien y cambiamos de humor constantemente, ¿no es cierto? Estos, generalmente, muchas veces la bipolaridad en su fase hipomaníaca puede inducir estados de suicidio en las personas. Como les dije, ¿no es cierto? Al igual que la esquizofrenia, el trastorno bipolar suele ser de por vida. Entonces necesitamos sí o sí que haya medicación, sí o sí, no hay más que hacer. Perfecto. ¿Alguna pregunta con la bipolaridad? Continuamos. Perfecto. Ok. Como les decía, algo muy importante justamente son los trastornos por el consumo de sustancias. Cuando me refiero al consumo de sustancias, puede ser alcohol, puede ser, pueden ser drogas, pueden ser, ah, me refiero al alcohol, perdón, a drogas lícitas y drogas ilícitas, ¿verdad? Em, por ejemplo, el consumo de drogas, ¿no es cierto? El uso de drogas, ¿qué puede aumentar? Aumenta la impulsividad, la agresividad, el comportamiento un poco arriesgado, la violencia, elevando el riesgo de delincuencia inclusive. La dependencia es un grado, ¿no es cierto?, de consumo muy fuerte, en el cual la adicción a las drogas puede llevar a actos delictivos para obtener dinero, para comprar sustancias o para satisfacer antojos. Es rígido. Miren, esto es importantísimo porque cuando una persona es dependiente del consumo de una sustancia, el no tener dinero tiende a robar para tratar de conseguir. En algunos grupos de ayuda en los que yo trabajaba, en estos grupos de apoyo, de grupos de ayuda, generalmente de alcohólicos anónimos o narcóticos anónimos, ustedes pueden escuchar cosas muy, muy fuertes, ¿sí? Testimonios impactantes que realmente a uno sí le dan eh, que pensar muchísimo, ¿no? En muchas cosas. Uno de estos testimonios de una persona decía que, que él llegaba a casa y terminaba, o sea, obviamente la familia sabía que tenía algún problema y comenzaron a cortarle todas las vías de salida económicas que él podía tener. Y él comenzó a vender, por ejemplo, el microondas, comenzó a vender la televisión, comenzó a vender y se desaparecía todo un fin de semana, solo consumiendo drogas. ¿Sí? Veía algo en alguna tienda, se rebobaba por tratar de conseguir drogas. Entonces, eso no es una realidad aislada de lo que nosotros vivimos dentro de nuestro contexto inclusive, ¿no? Entonces pasa muchísimo. Entonces, el uso y el abuso de las drogas, el uso de sustancias, generalmente tiende a que aumente el delito y la criminalidad, ¿sí? ¿Y por qué? Por esa necesidad de consumo, de uso de drogas. ¿Cuáles son los crímenes que están relacionados con las drogas? Los delitos relacionados con el tráfico, por ejemplo, la posesión del consumo de drogas son comunes en las personas con trastornos de abuso y de uso de sustancias. Viejo,
Ok. Tenemos, por ejemplo, el trastorno del Bien. control de impulsos. ¿Saben lo que es la cleptomanía, la piromanía y el juego patológico? Ok, el control de impulsos básicamente, bueno, les voy a explicar de qué se trata un poco el trastorno del control de impulsos. ¿Qué se les viene a la mente a ustedes cuando hablamos de esto, del trastorno del control de impulsos? ¿Mm? ¿No? Ok. Bueno, el trastorno del control de impulsos básicamente, ¿no es cierto? Está caracterizado por una palabrita, que propiamente es el impulso. Y este se caracteriza por ser algo que todas las personas vivimos o experimentamos o sentimos en algún momento a lo largo de nuestra vida. Se trata de llevar a cabo una acción de manera muy emocional, ¿verdad? O por decirlo de otra manera, algo sin pensar, algo que me motivó. Habitualmente las personas eh, perfectamente saben que son capaces de gestionar estos impulsos, pero hay personas que suelen dejarse llevar con mayor o menor medida de esto. Eh, Sin embargo, hay personas que tienen esta capacidad de este impulso sumamente alterada, ¿ya? Y esto ocasiona que generalmente tengamos un problema nosotros mental, un desorden mental, conocido como el trastorno de control de impulsos, cuando el impulso es totalmente incontrolable, inmanejable por nosotros, ¿ya? Entonces, nosotros básicamente le podríamos definir al trastorno de control de impulsos como aquellos trastornos que una persona tiene para experimentar grandes dificultades o no es capaz de soportar o resistirse al impulso de cometer una acción, ¿ya? Que termina siendo perjudicial al fin y al cabo para los demás. Por eso nosotros tenemos aquí la cleptomanía, la piromanía y el juego patológico. ¿A qué me refiero con cleptomanía? Es esa impulsividad de robar cosas. No sé si ustedes, no sé, bueno, han escuchado de esto, han, han sabido de algo. Por ejemplo, son personas que no se dan cuenta, ¿ya? Y de repente se cogen las cosas. Pero simplemente es esa necesidad, es ese impulso irresistible de cogerse objetos, así no tengan valor, así no representen nada. Puede ser unos chicles, puede ser cualquier cosa, pero necesitan estar cogiéndose algo. La piromanía, recién hace unos pocos meses nosotros pasamos, eh, bueno, sobre todo acá en la sierra, en la región eh, central del Ecuador, venimos pasando una serie de incendios forestales. Y de hecho, recién hubo un caso de un chico que lo atraparon cerca del Panecillo, en la ciudad de Quito, que había encendido parte del bosque que estaba en los lugares aledaños al lugar. Entonces, la piromanía es el impulso de iniciar los incendios de una manera intencional, con una sensación de satisfacción y excitación, generalmente, ¿no es cierto? El juego patológico, ¿ya? La compulsión por jugar. Miren, o sea, díganme una cosa, la cleptomanía, al ser un trastorno de control de impulsos, ¿termina o no termina dentro de un aspecto legal cayendo incurriendo, digamos, eh, podría caer hasta en un juicio penal por el tema de la cleptomanía? Miren qué pasó con la piromanía. ¿Cuántos años de cárcel te dan? El juego patológico, la compulsión por jugar, a pesar de las consecuencias negativas que puede traer para la vida profesional y financiera. Bueno, en la época, antes del 2008, nosotros aquí en Ecuador teníamos casinos, ¿ya? Así, no tanto como Las Vegas, pero teníamos casinos, ¿ya? En algunas ciudades de Latinoamérica se sigue manteniendo esto.
Pero, ¿qué es lo que pasa con el juego patológico? Te vuelves un adicto al juego. Lamentablemente terminas hipotecando casas, carros, ¿sí? Y ante ese tipo de necesidad terminas vinculándote con, muchas veces las personas que tienen el problema del juego patológico terminan involucrándose con mafias o con chulqueros, ¿sí? Para pedir prestado dinero. Entonces, lamentablemente, poco a poco, como vemos, ¿no es cierto? Este trastorno de control de impulsos nos empuja voluntaria o involuntariamente a cometer cierto tipo de delitos. Ok. Hablábamos acerca de las demencias hace unas 2 diapositivas, ¿no es cierto? Estos son trastornos mentales orgánicos, demencias y lesiones cerebrales. Las demencias, como yo les decía, ¿no es cierto?, son deterioros cognitivos que afectan a la memoria y el razonamiento del juicio. ¿Cuál es la diferencia entre la demencia y el delirio? ¿Recuerdan? A ver, Kerly. Kerly. Kerly Chiluisa. Parece que se ha ido. Sí, doctor, aquí estoy. Perfecto. Dime, ¿cuál es la diferencia entre la demencia y el delirio? Em, que la demencia es un término general que es causado por describir diferentes síntomas que afectan a la memoria. Y que la demencia es un término que de pensamientos, habilidades sociales, interfiriendo con la vida diaria. Ok. Ok, por favor, poner atención a la clase. ¿Sí? Por favor, léeme qué dice aquí. Misma Kerly. ¿Qué es el delirio? Que el delirio son ideas falsas que las personas creen firmemente a pesar de la evidencia en contra. Pueden influir en el comportamiento llevado a las acciones, violencias o riesgos. Ya, ¿no es cierto? ¿Y qué es el delirio? Perdón. Acá está. La demencia, perdón. Que la demencia determina cognitivas que afectan la memoria, el razonamiento y el juicio. Las Entonces, a ver, lesiones cerebrales. entonces, ¿cuál es la diferencia entre demencia y delirio? Ok, el delirio son ideas falsas que nosotros tenemos, ¿verdad? Ideas falsas de pensamiento, de emociones, de comportamiento. Son ideas falsas que tenemos, ¿sí? Por ejemplo, el delirio de persecución. Estoy pensando que a cada rato alguien me está siguiendo, ¿ya? Yo no tengo demencia de persecución, por ejemplo, ¿no es cierto? Porque la demencia es la pérdida de facultades cognitivas. Es decir, ¿cuáles eran, se acuerdan los procesos cognitivos superiores que teníamos? Los procesos cognitivos, ¿no es cierto? Que tenía que ver con la mente, con la memoria, ¿no es cierto? ¿Con qué más tenía que ver? Con el lenguaje, con el pensamiento, ¿verdad? Con las funciones ejecutivas, con esa capacidad de razonar. Entonces hay un deterioro en ese aspecto que afecta directamente a la memoria y al razonamiento. Es decir, que la demencia afecta dos factores cognitivos, la memoria y y el juicio, por ejemplo. Los viejitos que salen a la calle y tienen problemas de memoria y se olvidaron de todo, hasta del nombre. Eso es demencia senil, por ejemplo, porque es una demencia porque hay un deterioro del aspecto de la memoria. Ya no me acuerdo dónde estoy, ya no me acuerdo dónde vivo. ¿Ya? Primero viene eso y luego inclusive puede llegar hasta Alzheimer.
¿no es cierto? Pero hay un deterioro en el razonamiento, ya no razono como antes, ya no tengo, ya mis ideas no están acorde con lo que voy pensando, con lo que voy diciendo, ¿ya? Entonces, a ver, el delirio, ¿qué dice? El delirio dice, no, yo siento que alguien me está siguiendo, no, yo siento que en este momento va a explotar el chimborazo, va a erupcionar. No, porque yo ya le vi que salió humo de ahí. Y como veo que sale humo de ahí, siento que va a erupcionar. ¿Sí me entienden? Entonces, los delirios son ideas, pensamientos falsos. ¿Ok? Claro, está mucho más claro, chicos, chicas. Sí, listo. Obviamente se puede confundir, ¿no? Como les decía, ¿se puede confundir el delirio con la demencia? Obviamente se puede confundir. ¿Por qué se pueden confundir? A pesar de que en la definición y cuando nosotros hacemos este análisis son dos cosas totalmente diferentes. Pero si hay un deterioro en el razonamiento, también no sería una idea falsa. Podría ser, ¿verdad? Podría ser. Pero ahí hay que evaluar muchas cosas, por ejemplo. En la demencia, nosotros vamos a darnos cuenta si esa persona se acuerda o no se acuerda. En el delirio la persona se acuerda, pero en la demencia la persona tiene problemas de memoria, de recordar cosas, de mantener cosas a largo y a corto plazo. En el delirio no. Ok, voy a hablar de las lesiones cerebrales. Lo- Los trastornos mentales orgánicos, demencias y lesiones cerebrales. Lesiones cerebrales son daños cerebrales, obviamente, ¿no es cierto? Que pueden causar cambios de comportamiento en la personalidad y el control de impulsos. Comportamiento delictivo. Los trastornos mentales orgánicos pueden provocar confusión, desorientación y desinhibición, aumentando las posibilidades de acciones delictivas o delincuenciales. Interesante. ¿Cómo nosotros evaluamos esto? Mediante entrevistas, recopilación de información sobre la historia personal, los síntomas y el comportamiento. ¿Se acuerdan que les estaba comentando de un caso que tuve la semana pasada? Pues yo no podía decir nada mientras yo no sepa la historia de esta persona. Entonces tuve que hacer una entrevista, tuve que hacer una recopilación de información, de informes, darme cuenta desde cuándo está asistiendo, darme cuenta de qué tipo de tratamiento les han hecho, darme cuenta qué tipo de evaluaciones les han hecho, ¿no es cierto? Acá entonces también las pruebas psicológicas, la evaluación de las habilidades cognitivas de personalidad y el estado emocional. También los exámenes médicos, porque es necesario darnos cuenta de eso, ¿no es cierto? ¿Por qué es necesario? Porque primerito, lo primero que tenemos que descartar antes de cualquier cosa es lo fisiológico, lo médico, antes que lo psicológico. Ok, ¿qué pasa con esto? El tratamiento de la psicopatología criminal es fundamental para la reinserción social, ¿no es cierto? La reducción de la reincidencia. ¿Alguien sabe lo que significa reincidencia? Que es algo repetitivo. Bueno, nosotros decimos que los criminales tienen actitudes reincidentes y por eso vuelven a la cárcel. Vuelven a cometer el mismo delito. ¿Qué más? A repetición de un comportamiento indeseable. A ver, ¿qué me estaban diciendo? ¿Me repiten, por favor? La repetición de un comportamiento indeseable. La repetición de un comportamiento. A ver, reincidencia, básicamente cuando nosotros hablamos de reincidir, es repetir, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Eso significa, es la repetición de una conducta, ¿no es cierto? Que como decía nuestra compañera, indeseable, ¿no es cierto? Eh, o la repetición del comportamiento o el acto de un delito, por ejemplo. Entonces,
Eso significa, reincidencia es repetir la conducta inadecuada, digámoslo así. ¿Ok? Entonces, el tratamiento de de la psicopatología criminal es fundamental para la reinserción social, ¿no es cierto? La reducción de la reincidencia y la protección de la sociedad. Los programas de tratamiento deben estar diseñados de forma individualizada para abordar la necesidad específica de cada persona. Ok, aquí es importante una cosa, porque nosotros ya vamos a pasar a un tema que es delito, ¿no es cierto? ¿Qué es el delito para ustedes? ¿Qué es el delito? Sería realizar una acción que viola las leyes. Ya, está bien. Sí, 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 sí. ¿Qué más puede ser el delito? Y también que está penada por el sistema judicial. Ujú. Está penada por el sistema judicial. Perfecto, ¿no es cierto? Em, bueno, como ustedes dijeron, ¿no es cierto? Es una acción y es también no hacer caso a lo que va en contra de la ley, ¿verdad? Es básicamente violar un poco la ley en ese sentido, ¿no es cierto? La cual puede ser sancionada de acuerdo a la ley penal o en el Ecuador de acuerdo al COIP, al Código Orgánico Integral Penal. Ok, es interesante una cosa, ¿no es cierto? Tenemos tipos de delitos, dos tipos de delitos. No sé si ustedes saben cuáles son. El Sé que no son culposo, abogados, pero tenemos dos tipos de delitos. el culposo y el doloso. Perfecto, tenemos dos, ¿no es cierto? Los delitos leves y los graves. Ya, tenemos el doloso y el culposo, ¿verdad? Entonces, como tenemos el doloso y el culposo, es sumamente interesante. ¿Por qué? Ya. A ver, ¿qué es el doloso? Es cuando la persona responsable, ¿ya? O cuando el autor del delito ha actuado en plena conciencia y acepta el acto realizado, que básicamente es contradictorio a la ley, ¿no es cierto? Y el culposo es por negligencia, por impericia o por imprudencia. Entonces, si yo tengo un accidente de tránsito, pregunto, si yo tengo un accidente de tránsito em, y termino en este accidente de tránsito, termina falleciendo en el otro auto al cual yo choqué, porque yo estaba tomado y estaba en un exceso de velocidad, y mueren tres personas, ¿qué tipo de delito es? Culposo. Culposo, ¿verdad? ¿Ya? Ahora quiero que me pongan un delito doloso. Puede ser matar a alguien en defensa de otra persona, por ejemplo, el caso que la otra vez nos puso que mató al señor, bueno, en este caso, un señor violó a una persona y esa persona le mató al violador, digamos. Perfecto. Ya, ese es un delito doloso, ¿verdad? Muy bien, perfecto. Está perfecto, perfecto, perfecto. Ok, entonces, es necesario tomar en cuenta eso, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podríamos definir básicamente al delito? El delito se define como una acción típica, ¿no es cierto? Perdón, antijurídica, imputable, culpable, a veces, ¿no? Que está sujeta a que exista una sanción penal. Esto supone una infracción del derecho penal,
Entonces, ¿qué ha sido básicamente el delito? Nuevamente, ¿y cuántos delitos hay? A ver, el delito sería una acción antijurídica imputable que está sujeta a que exista una sanción penal Perfecto, y muy supone bien, una infracción del derecho. Y hay dos perfecto. tipos, que sería el doloso y el culposo. El Ajá. doloso que es con intención y el culposo sin intención, digámoslo así. O sea, sí, por negligencia, por irresponsabilidad, ¿no es cierto? Ya. Por ejemplo, muchas veces en las cárceles, suponte, yo me refiero a los CAI, si saben lo que son los CAI, ¿no es cierto? Los centros de adolescentes infractores. Pasa muchísimo esto. O sea, y ahí hay que tener un cuidado y manejar el tema con pinzas. Hay muchos menores de edad que están en prisión porque, porque estaban ellos a cargo de sus hermanos pequeños y se les cayó el hermano chiquito, lo que sea, y murió. Y terminan presos. O sea, dentro de este centro de adolescentes infractores, que es la cárcel de adolescentes, básicamente. Pero la cárcel de adolescentes máximo tiene una duración de un año, ¿sí? No, o sea, el delito, se cumple la condena máximo en un año y ya salen los chicos. No es como la cárcel de mayores. La cárcel de mayores es por lo menos hasta 30 años, 40 años, ¿no es cierto? Entonces aquí máximo para cumplir una pena así, pero ya digamos por asesinato, lo que sea, máximo 2 años. ¿Ya? Pero eso le reduce por el buen comportamiento. Entonces yo tenía muchos casos, por ejemplo, yo trabajé en la Secretaría Nacional de Personas Privadas para la Libertad y Adolescentes Infractores. Entonces yo trabajé en la cárcel de adultos, de hombres, la cárcel de mujeres, ¿ya? Y también trabajé en los centros de adolescentes infractores. Y en este centro de adolescentes infractores había muchas niñas, sobre todo, ¿no? En el femenino, había chicas que estaban presas. ¿Por qué? Porque estaban al cuidado de sus hermanos pequeños de meses o máximo hasta 2 años y se les cayó o pasó algo y se golpearon la cabeza y terminaron muriéndose. Y fueron presas hasta que inicie el proceso de investigación. Cuando inicie el proceso de investigación, así se haya resbalado lo que sea, termina configurándose como un delito eh, doloso, ¿verdad? Perdón, culposo. Profe, pero en ese caso no sería como culpa de los papás. Sí, sí, pero ¿qué es lo que investigan? Si la persona lo hizo con intención o sin intención. Mira, para que una persona, un adolescente infractor, esté cometiendo justamente bueno, cometa este tipo de accionar, ¿sí? Este accidente, esta negligencia, tiene que estar desde más o menos dentro de la ley establecido que tiene que tener entre 14 años y 17 años, ¿ya? Generalmente, ¿ya? ¿Qué pasa cuando son menores los niños de 14 años, tienen 10, 8 años? El sistema legal, ¿qué es lo que pasa? Va contra los papás, ahí sí, por el tema de la negligencia. Pero cuando los chicos tienen entre 14 y 17 años, aproximadamente, ahí ya se supone que está configurándose en tema de personalidad y de conciencia. Por eso se les comenta, o sea, no se les dice personas privadas de la libertad a los adolescentes, sino adolescentes infractores. Así como suena como un término de tránsito, ¿no? Pero no, es adolescentes infractores de la ley, ¿sí? Entonces hay que entender mucho. Sí, obviamente tiene que ver, como tú dices, ¿no es cierto? Por parte de la negligencia de los padres, pero también es porque los padres también salen a trabajar, no tienen a dónde dejar a sus hijos. Por ejemplo, yo tenía el caso de una chica que más o menos tenía unos 15 años y el hermanito se le había muerto porque aparentemente se había caído, pero
pero era sumamente interesante porque la chica tenía un trastorno, porque nos enteramos luego de que no era el hermanito, sino el hijo de ella. Entonces, hay algunas cosas que se iban configurando poco a poco, ¿sí? Y nos llamaba mucho la atención porque parecía que tenía un rasgo psicopático bastante interesante ahí, que había que analizarlo, y obviamente era sumamente complejo. ¿Por qué? Porque en los adolescentes se enmascara muy bien eso. Todavía no se puede definir un trastorno de personalidad, pero ya hubo un comportamiento y una conducta ahí que nos hace pensar en mucho. Entonces, como tú dices, ¿no es cierto? Sí, obviamente la negligencia está muy presente en cuanto a eso. ¿Alguna pregunta adicional? Chicos, si se apaga nuevamente la reunión, nos conectamos inmediatamente al mismo link, ¿ok? Por favor. En ese centro de adolescentes infractores también está, digamos, los adolescentes que matan, ¿no es cierto? Y tienen solamente la pena máxima de 2 años. Máximo de 2 años. ¿Y por qué no más? Ya, perfecto. Perdón, me decían. Sí, doctor, eso le decía. ¿Por qué, digamos, estos chicos que, o sea, matan a una persona que están súper conscientes, entiendo yo, la mayoría está súper consciente, cumplen, digamos, esa pena solamente de 2 años en ese centro de infractores? eh, Mira, se supone que debería ser 4 años, ¿sí me entiendes? Por ejemplo, mira, si tú eres condenado como menor de edad, tú tienes, por temas de buen comportamiento y cosas así, porque tienes un rango más o menos de 3 años, desde los 14, 15, 16 y 17 años. La pena máxima es más o menos de unos 3 años, ¿ya? Pero por buen comportamiento, por temas de educación, te reducen a 2 años. Sí, entonces generalmente todos los estudiantes, todos los chicos o la mayor parte de chicos se acoge a este sistema para terminar en 2 años, cuando son temas de asesinatos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cumplen la mayoría de edad y ellos ya no pueden estar ahí, ya tienen que salir, me hago entender. Pero, si una persona comete un delito a los 17 años, tiene que cumplir, si me entienden, 1, 2 años o 3 años, inclusive siendo mayor de edad. Entonces, pensado en esto, como te digo, eh, ¿qué es lo que pasa ahora, por ejemplo? Recién en abril del 2014, en la Asamblea se habló de una reforma del COIP con respecto a esto. ¿Por qué? Porque están viendo una cosa, que ahora los presuntos delincuentes o los presuntos asesinos que utilizan las bandas criminales son niños de 12 a 13 años, porque los niños de 12 a 13 años no son sancionados penalmente. Entonces, ¿qué están reclutando? Niños sicarios. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto en las noticias? De 12 a 14 años, los niños generalmente que están cometiendo actos delictivos. ¿Para qué? Para tratar de no estar, para que no sean juzgados penalmente. Entonces, ¿qué decían en la asamblea? O sea, el Partido Social Cristiano, yo me acuerdo, ese tiempo decía, no, tenemos que tener una reforma. Los niños, los niños tienen que ser un poco juzgados como los adultos también. Entonces decían, no, el tema de los derechos humanos, si me entienden, todavía no está configurada la personalidad, todavía puede haber un tema de reinserción. Es un tema de debate últimamente, el tema de podemos o no podemos. O sea, le dicen entonces, estos niños de 12 a 13 años no tienen ninguna sanción, No tienen. nada. Máximo irán a un programa hecho por la fiscalía o algo así por un par de meses, máximo algo así, pero nada más. Entonces, es como un centro de internamiento intermedio, un, un acompañamiento para autoeducación o algo así. Entonces, eso es lo que decía, ¿no es cierto? O sea, lamentablemente, eh, esos mecanismos están haciendo que no se endurezcan las penas. Entonces, Doctora, otra pregunta más. En ajá, este caso, usted como
cómo entiende todas estas cosas, ¿no es cierto? ¿Cuál sería, digamos, su respuesta a todo esto? O sea, ¿pondría alguna sanción o algo en estos niños, ya sea de la edad que sea? ¿Cuál sería Es que miren, o sea, nosotros estamos hablando de penas y castigos. Yo creo que mucho más barato para las intervenciones nos sale la prevención en todos este tipo de situaciones. Y lamentablemente, si nosotros no comenzamos con programas de prevención del delito, va a ser muy difícil, muy poco probable que lleguemos a controlar esto, ¿sí? Porque, ok, ¿de qué me sirve a mí cambiar las leyes, cambiar las reglas y ponerles a los niños desde los 8 años a que cumplan condenas? Me parece un absurdo, inclusive, ¿no es cierto? Sí, y los niños, ¿por qué pueden estar haciendo este tipo de cosas? Un poco obligados, amenazados algunos. ¿Por qué? Porque mira, ¿por qué un niño está dentro de esta estructura? Primero pongámonos a pensar eso. Dentro Por de, la zona en la que viven, por el entorno en el que se desarrolla. Por ejemplo, los niños de las zonas más peligrosas de Guayaquil. ¿pero por qué? Pienso que no es como que ellos deciden, sino más bien que les obligan. Ok, sí, estamos de acuerdo, pero hay muchos que no van obligados, que van porque buscan una familia, buscan una estructura, buscan una contención, buscan sentirse parte de algo. Entonces, justamente nosotros tenemos que prevenir desde el tema familiar este tipo de cosas, desde el tema de la educación este tipo de cosas, ¿verdad? O sea, yo creo firmemente en eso, yo creo mucho en la prevención antes que en la intervención. Le va a salir mucho más barato inclusive al Estado fomentar programas de prevención de delitos, prevención de temas de salud mental, prevención en cuanto al estigma, el estigma del tema de la salud mental, porque el tema de darnos nuevas oportunidades sociales, por ejemplo, a la gente, ¿no es cierto? El tema de la marginalidad, el tema de la educación. Si bien es cierto, sí, la educación es gratuita, inclusive para ustedes, pero sí representa también un costo. ¿Un costo en qué sentido? ¿No es cierto? También tienen que ver, por ejemplo, materiales, tienen que ver, por ejemplo, pagar el internet, pero no todos tienen acceso a eso. No todos tienen ese tipo de acceso. Entonces es muy complicado y muy duro para algunas personas que se sienten desaventajadas socialmente en el plano económico. Entonces, ¿qué se propone ahí? O sea, a ver, la educación tiene que ser fortalecida desde ahí, ¿no es cierto? ¿Y fortalecida en qué sentido? Trabajando sobre este tipo de cosas, sobre este tipo de normas. Entonces, por ejemplo, ¿yo qué veía? Yo veía, por ejemplo, en países como Suecia. En Suecia te dice, ok, Suecia es uno de los países más estables del mundo, ¿sí? Y te dice la educación aquí es gratuita. Aquí no hay educación privada ni pública. La educación es gratuita para todos. Es pública y es la mejor. Sí, aquí no pagas por educación, pero aquí tienes que, o sea, la educación te cuesta trabajando, como en Cuba, por ejemplo. Ustedes van a Cuba, era así en Cuba, por ejemplo, ustedes estudian en Cuba, pierden un semestre y la educación le cuesta al Estado. Pierden un semestre, ustedes tienen que hacer mano de obra, tienen que ir a trabajar todo, digamos, todo el verano, tendrían que trabajar todo el verano en agricultura para devengar lo que perdieron el semestre y repetirlo. ¿Se me entiende? Es un poco así, también en Suecia, pero no tanto así, no tan extremo como en Cuba. Pero aquí, ¿qué pasa? O sea, no tenemos acceso a la educación, no pasa esto, entonces abandoné todo, no hago nada para nadie. Entonces, yo creo firmemente, y respondiéndote, Gaby, a lo que me preguntaste, sí, de acuerdo a mi forma de ver, yo creo que debería haber programas de prevención ante el delito. Reformar el tema de la rehabilitación social y la reinserción social, sobre todo en las personas que han cometido algún crimen o algún delito, ¿ya? Inclusive para darles una nueva oportunidad, una nueva opción de vida,
no solo para ellos, sino para las familias también, porque, ojo con esto, una persona comete un delito y es un reincidente, obviamente, ¿qué va a pasar con el hijo, la hija que tiene, ¿verdad? Entonces, qué va a pasar? O tiene dos caminos, o sigue los mismos pasos de papá o mamá, o sigue, o tiene otro tipo de pensamiento, otro tipo de ganas de hacer las cosas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con personas que son microtraficantes? O sea, generalmente ellos no ven opciones. Dicen, ok, es la vida que me tocó. Ahorita yo no tengo un trabajo, no tengo nada. Y lo único que me sirve un poco para mantener a mi familia es vendiendo esto, pero ponerme en riesgo también. Pero también tengo que ponerme en riesgo y vincularme un poco con ese entorno y ese medio, que al fin y al cabo termina siendo peligroso. Pero ojo, la sociedad también impulsa a este tipo de cosas, ¿no? Empuja a este tipo de cosas. Por eso digo, el rol que ha tenido la comunicación, la parte audiovisual ha sido sumamente interesante acá en Ecuador, sobre todo porque, por ejemplo, ¿qué nos venden las narconovelas? Una vida totalmente ficticia, una vida irreal, una vida de lujo, sí, una vida de expectativas, de querer tener eso, pero lamentablemente muy vinculada al crimen y al delito, que ustedes han visto. Termina nada bien, si es que han visto alguna de esas novelas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tenía una paciente, ¿no? Me decía, "Doc, es que a mí me pasa algo". Me decía, "No, yo tengo gustos de narco". ¿Yo qué? Sí, yo tengo gustos de narco, me decía. ¿Por qué? Porque le gustaba justamente eso. Y estaba muy vinculada con familia, o sea, la familia del padrastro era una familia que estaba muy vinculada con el narco. Entonces hay que tratar de entender también esas dinámicas. Y es sumamente complejo si nosotros no prevenimos esto, ¿verdad? Ok, seguimos. Ok, eso en cuanto al delito. ¿Han escuchado ustedes hablar de las parafilias? ¿No han escuchado de las parafilias? Bueno, les explico, es un término psicológico, ¿ok? Son conductas o comportamientos enfocados hacia las fantasías sexuales, ¿sí? Eh, y aquí viene un tema muy importante. ¿Por qué? Porque una de las parafilias más importantes es, es justamente la pedofilia, ¿ya? No sé si han escuchado de la pedofilia. ¿Qué opinan al respecto? Pregunto yo. Porque ese es uno de los, de las parafilias más comunes generalmente, ¿no es cierto? Y tiende a tener un componente interesante que va acompañado de los actos de cometimiento de violaciones. ¿Y eso es un delito, un crimen? Un delito. Pregunto. Es un delito. Eh, es un delito, ¿no es cierto? Pero, ok, tratemos de entender un poco, tratemos de entender este rasgo, este comportamiento, ¿sí? Entonces, las parafilias tienen un trasfondo y un componente desde un aspecto sexual bastante eh, frecuente, ¿no es cierto? Entonces, como les decía, es importante esto, ¿no es cierto? Es la presencia de las conductas o fantasías sexuales, como les decía, ¿no es cierto?
tiene un componente de un tipo excitatorio que muchas veces implican objetos inanimados, objetos animados, niños, adultos, eh, que no consienten este tipo de hecho, o el sufrimiento o la humillación de una persona o de una pareja. Es decir, que las parafilias van a causar un poco de angustia, problemas de funcionamiento en la persona, y perjudican a otro tipo de personas. Existen muchísimos tipos de parafilias, ¿no es cierto? Una de esas parafilias es la pedofilia que les hablaba, ¿no es cierto? Entonces puede centrarse en numerosos, por ejemplo, objetos, situaciones, animales, personas, como por ejemplo, ya les había dicho, niños, mujeres, adultos, donde el componente de la excitación sexual de la persona depende de utilizar este objeto, ¿no es cierto? Este objeto o la presencia de este foco en donde se centra específicamente ese comportamiento y esa excitación, ¿ya? Por ejemplo, en las relaciones y en las fantasías sexuales de los adultos sanos, generalmente, o sea, sanos entre comillas, ¿no es cierto? Es frecuente que exista cierto grado de variedad, por ejemplo, ¿no es cierto? Algunas conductas sexuales de naturaleza que son a veces poco frecuentes, pero que no implican un riesgo eh, que involucre un tema físico o psicológico, ¿no es cierto? Puede ser esto tomado como una forma de una parte de relacionarse de manera así afectiva o amorosa. Pero, por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan esta película de Las 50 sombras de Grey. ¿Quién ha visto? Yo. Ya. Ok, ahí nosotros vemos una parafilia muy interesante, ¿no es cierto? Que es el trastorno de sadismo sexual, por ejemplo. Esa es una parafilia. Ya, pues tenemos muchísimas, como por ejemplo, el trastorno voyerista, el trastorno exhibicionista, el trastorno frotista, el trastorno sexual de masoquista, ¿no es cierto? Que les estaba diciendo, el trastorno del sadismo sexual, el trastorno pedófilo, el trastorno fetichista, el trastorno travestista, ¿ya? Aunque bueno, ah, hay muchísimos más, ¿no? Pero como les dije en un inicio, o sea, muchos de estos tal vez irán desapareciendo. Ajá. Y bueno, la mayoría generalmente de estas personas con parafilias son hombres. Ya, lamentablemente somos hombres. Y muchos tienen más de un tipo de parafilias. Algunos de ellos también presentan trastornos graves de la personalidad, como el trastorno antisocial de la personalidad o un trastorno narcisista de la personalidad. ¿Sí? Entonces es importantísimo eso. ¿Ya? Muchas personas entonces son narcisistas o antisociales de la personalidad. Eh, Generalmente, por ejemplo, ustedes recuerdan que hace un par de meses se develó el caso de este rapero estadounidense, el Diddy no sé qué, este cantante que aparentemente abusó sexualmente de Justin Bieber, ¿ya? Él, por ejemplo, dicen que tenía un trastorno vinculado a la pedofilia, pero también un trastorno narcisista de la personalidad, ¿sí? Entonces, eso es muy interesante. ¿Qué nos dice que es el trastorno, el voyerismo? ¿Alguien sabe qué es el voyerismo? Bueno, el voyerismo, para las personas que eso saben, consiste en obtener un tipo de gratificación o excitación sexual mientras eh, están observando a alguien, por ejemplo, desnudarse, desvistiéndose o en plena actividad sexual. El trastorno voyerista consiste en responder a los impulsos y las fantasías voyeristas o de estar angustiado o ser incapaz de funcionar a causa de estos impulsos o fantasías. ¿Sí? Entonces, esto es interesante. Generalmente los médicos, ¿qué es lo que hacen cuando diagnostican este trastorno?
este trastornos. Ven que las personas se sienten angustiadas y son menos capaces de funcionar bien debido a su comportamiento o actúan según sus impulsos, ¿ya? Generalmente cuando el voyerista o la mayoría de parafilias, como les dije, ¿no es cierto?, cometen este tipo de comportamientos o actos, pero sin el consentimiento de la otra persona. Creo que esa parte es importante porque el no tener el consentimiento de la otra persona hace que tengan este comportamiento más excitatorio, que, que tiene que ver mucho con el tema antisocial, ¿no es cierto? Con, con- con la dificultad para manejar el tema de las normas y las reglas sociales. Eso con respecto al voyerismo. ¿Alguna pregunta? A ver, entonces, Yosenka, ¿qué ha sido el voyerismo? Creo que se ha dormido Yosenka. Ok, Scarlett. Son personas que tienen gratificación o se sienten excitadas al ver así a personas, digamos, desnudas o en acciones sexuales. Ujú. ¿Y, y cómo se vincula con el tema, por ejemplo, en este caso, con un delito o un crimen? ¿Cómo podría vincularse? Una persona que tenga esto. Que, por ejemplo, está en una búsqueda constante de personas que se encuentran, eh, yo qué sé, desnudos o realizando actos sexuales Pero ¿cómo y que se involucraría el tema de la criminalidad, por ejemplo? Podría ser tal vez al observar algo que, por ejemplo, en una violación que está mal, pero como esta persona es así, observa esto y ahí llegaría a ser como que cómplice y tener participación en la criminalidad. En ese sentido. que la otra persona no le haya dado el consentimiento, entonces ahí se Ujú. siente abuso. Yo les pregunto una cosa. Em, Verán, en Estados Unidos el voyerismo es condenado. En Estados Unidos es considerado un delito menor, ¿sí? Tiene una multa de aproximadamente de $1,000, ¿sí? Y conlleva hasta un año de cárcel en Estados Unidos. En Ecuador no hay el tema del voyerismo aquí, pero es sumamente interesante porque se lo ha tipificado como un delito menor. Entonces hay que considerarlo y tomarlo en cuenta como algo así, ¿no es cierto? Al ser, miren, es considerado inclusive como una violación. ¿Por qué? Porque no hay consentimiento de la otra persona. No hay el consentimiento de la otra persona. Por eso lo convierte en un delito. ¿Sí? Profe, pero en este caso, por ejemplo, que pase aquí alguna persona que graba, digamos, sin consentimiento y yo que se sube a Eso, redes sociales, no podemos como que hacer nada. a ver, eso es sexting. Esa es otra cosa. Profe, yo tengo una duda. Eso es Y, sexting, ¿ok? Eso es otra cosa totalmente distinta, perdón. Aquí el boyerista no te graba, él te ve. Ah, ok, profe, ok. Ajá. profe, yo tengo una duda. Ujú. ¿Y la persona voyerista en algún momento puede convertirse en un violador? Podría, podría convertirse en un violador. Obviamente porque la norma social de él no está bien instaurada, ¿no es cierto? Pero el voyerista, el cometimiento del acto no es hacia una persona, es de la observación, la gratificación por medio de la observación, ¿sí me entiendes? Profe, y sí sería considerado como cómplice
al simplemente al ver. En una violación, sí. Sí, 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 sí. Por supuesto, como me decían hace un momento, ¿no es cierto? Si una persona está cometiendo una violación en ese momento y el voyerista está ahí, también tiene un grado de complicidad. Ujú. Entonces se llaman, hay autores materiales y autores intelectuales de un delito, ¿no es cierto? Los materiales son los que cometen el acto, los intelectuales son los que lo piensan. Generalmente el voyerista trataría de ser tener un accionar más material, ¿no es cierto? En ese sentido. Bueno, chicos y chicas, esto vamos a continuar, esta clase vamos a continuarla la siguiente semana con el tema de delito y parafilias, ¿ok? Sí, el día que nos vemos presencialmente en San Miguel. Entonces, espero que tengan una linda semana. Nos vemos la próxima semana ya presencialmente. Que les vaya muy bien, que estén bien, ¿ok? Igualmente, Lisa, muchas Tengan una gracias. excelente jornada. No se olviden que mañana Gracias, sí doctor. tenemos sociología. Mañana tenemos sociología, ¿no? Mañana Sí, sí hay profe, mucho sociología. gusto. Ok. Mañana tenemos debate de sociología, el miércoles tenemos las 2 horas. Perdón, el miércoles estoy confundido. Miércoles, no es Ok. martes, miércoles, sí. Listo, que les vaya muy bien. Cuídense, chicos. Chao, chao. Gracias, doctor. Hasta luego. Ya que les vaya bien.